Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva semana. Esto es Cuerpo Médico y hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta seriamente a nuestros pulmones que de no ser pues diagnosticada ni tratada a tiempo podría incluso echar a perderlos completamente. Hoy vamos a hablar de la fibrosis pulmonar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa y bienvenida Jennifer, qué gusto poder tenerte con nosotros otra vez. Sabes que te hemos extrañado y que además hay mucha gente que nos ha estado diciendo cuánto te extraña, con mucho cariño. Realmente estamos muy contentos de que estés nuevamente con mi programa. Muchísimas gracias Patricia, muchas gracias a todas aquellas personas que han estado mostrando por su preocupación y estamos acá nuevamente retomando el trabajo como debe ser, porque en la vida continúa, hay que mirar siempre con una mirada de amor, de esperanza, la luz maravillosa que Dios nos da, así que muchas gracias por todo ese cariño y estamos pues aquí para seguir creciendo juntos, seguir creciendo con la importante información para cuidar de nuestra salud. Hoy hablamos, Patricia, de un tema muy importante, la fibrosis pulmonar y como lo decía incluso en un momento al inicio, esto podría originar seria afectación a nuestros pulmones. Vamos a entrar más adelante de lleno con ese tema, pero ahora nos toca presentar como siempre a nuestra querida nutricionista Sarita Busaba, que sí, incluso te estaba acompañando estos días en mi ausencia y lo han hecho muy bien, incluso no solamente que han estado comiendo. Así es, no solamente nos ha acompañado, ha traído también un riquísimo queque de plátano que te lo perdiste, pero que seguramente, porque ya se comprometió ella, que va a traer queques de otras cosas que sean saludables para todos, porque además vamos a aprender no solamente a qué es lo que debemos comer, sino también a prepararlo. Bueno, gracias a ella. Van a haber segundas, terceras y cuartas versiones de alimentación saludable, porque de eso también se trata, pues el cuidar de nuestra salud. Así que rápidamente ya vamos con Momentos de Nutrición con Sara Busabá. Hola chicas, ¿cómo están? Y mientras que las escucho saludándose, pues una sonrisa se dibuja en mi rostro porque estamos muy contentos, Jennifer, de tenerte de vuelta y por supuesto, si a mí me retan, olvídense. Ya voy preparando en mi mente qué otra receta voy a hacer para poderles llevar esta semana y que puedan degustar y sobre todo para mostrarle a la gente que en realidad hasta incluso en la repostería se pueden hacer cosas nutritivas, saludables, sin tener que tener las exageraciones de la grasa o del azúcar. Claro que sí se puede. Bienvenida, Jennifer, nuevamente. Y bueno, quiero contarles que el día de hoy en nuestro segmento de nutrición, en Momentos de Nutrición, vamos a hablar de la dieta vegana, una dieta que cada vez empieza a incrementarse más, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Porque muchas personas optan por esta dieta que no es otra cosa que tener una alimentación basada en plantas, en alimentos de origen vegetal, donde se retira todo alimento de origen animal, incluso sus derivados e incluso la miel de abeja, que es este producto tan bueno que nos dan pues justamente estos insectos maravillosos, porque de alguna manera están solidarios con el entorno animal, con el medio ambiente, motivos religiosos o incluso simplemente porque tienen que llevar o quieren llevar una vida más saludable. De hecho, esta dieta vegana que excluye alimentos de origen animal ha demostrado que tiene beneficios para la salud, que puede beneficiar la salud cardiovascular, que mantiene regulados los niveles de colesterol, la hipertensión arterial al parecer se reduce muchísimo en las personas que tienen este tipo de dieta, incluso la diabetes y tipos de cáncer parece les resulta mejor frente a este tipo de dieta. Sin embargo, es importante conocer todos los cambios que ocurren en nuestro cuerpo cuando uno opta por este estilo de alimentación.
De hecho, al principio, las primeras semanas, cuando uno retira estos alimentos de origen animal, uno se siente más ligero, uno empieza a sentirse con más energía, más animado, y claro, porque estás retirando un alimento que demora más tiempo en digerir y que efectivamente tiene más concentración de grasa y muchas veces muchos ingredientes del procesamiento. Y a medida que van pasando las semanas, no solamente eso, uno empieza a sentir que la piel se pone más lozana, el acné empieza a reducirse, las personas que tenían estreñimiento se regula el estreñimiento, mientras que en otras, por ejemplo, se genera más flatulencia, más abalonamiento por la cantidad de fibra que están ingiriendo. Pero ¿qué va pasando más allá de este tiempo? Si uno simplemente decide y uno no tiene supervisión, pueden pasar al menos unos 2 meses y los depósitos, por ejemplo, de la vitamina D, que es básicamente de origen animal, se van perdiendo, una vitamina que es tan importante. Y luego de eso empieza también a presentarse como que más hambre, ¿no? Porque la comida es un poco ligera y empieza uno a optar por muchos alimentos con almidones, hasta incluso procesados, y lejos de tener un peso normal, empiezan a ganar mucho peso porque incluso hay veganos que son obesos o que tienen mucho peso por tanto procesamiento de los alimentos, ¿no? Pero va pasando el tiempo y si uno no tiene los cuidados, entonces los depósitos de hierro, la ingesta suficiente de zinc, incluso de calcio, si bien es cierto al principio puede haber una adaptación en el cuerpo, pueden hacer también deficiencias. De hecho, los estudios nos dicen que las personas veganas tienen 30% más posibilidad de hacer fracturas en sus huesos porque no tienen suficiente calcio. Y siguiendo con esta lista, una vitamina que es tan importante como la B12, que es únicamente de origen animal, se va perdiendo en el tiempo y afectando muchísimo el sistema nervioso, generando síntomas como fatiga, pérdida de memoria, irritabilidad, entre otros síntomas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si bien es cierto, la dieta vegana tiene beneficios para la salud, si uno no tiene la supervisión correcta, donde tiene que aprender a fortificar alimentos, a combinar alimentos, puede ser un problema para la salud y cambiar la cara de la moneda. Si eres una persona que quiere seguir esta dieta, es necesaria que estés bien supervisado por el nutricionista y es necesario que el médico esté chequeando que no estés haciendo deficiencias nutricionales mediante análisis regulares de sangre. Ahora bien, ¿todas las personas pueden hacer esta dieta? ¿Un niño pequeño, menor de 5, 9 años, puede hacer esta dieta? Pues hay que tener muchísimos cuidados. En países como en Europa han habido incluso casos de muerte por no tener suficiente alimento en niños muy pequeños y los padres finalmente incluso han tenido que terminar presos por ese motivo. Los niños podrían tener una dieta vegana solo si es muy supervisada y tiene una dieta rigurosa y con controles médicos constantes. Es una dieta de riesgo para los niños y que en realidad no es recomendable para esta edad ya que están en crecimiento y desarrollo. Patricia, Jennifer, la dieta vegana es una dieta, como les decía, cada vez más consumida, la gente está optando por ese tipo de alimentos, pero todavía hay mucha desinformación respecto de los efectos nocivos que puede tener si uno no aprende a combinar alimentos. Tan nocivo como una dieta omnívora donde se come de todo, que cuando uno no aprende a combinar o medir cantidades también puede ser dañina. Por eso, no dejen de consultar con los profesionales. Qué bueno que hayas hecho notar este tema. He escuchado tanto acerca de la dieta vegana. Cuando comenzaste a hablar y hablabas de todas las bondades, dije, oh, voy a tener que hacer un stop en algún momento, porque fíjate, como médico hemos tenido la oportunidad de ver casos en los cuales, o sea, una persona que aparentemente es muy sana porque está cuidándose con lo que come, te dice que hace ejercicios y de repente se presenta con una anemia severísima, que le llamamos una anemia megaloblástica, en la que todas sus células se vuelven grandazas, pero que además la persona se compromete mucho, o sea, realmente estaba muy enferma por la falta de vitamina B12. Que solamente la tenemos de fuentes animales. Y esta persona después contó que había tenido una dieta vegana. Y así como eso hay muchas historias. Así que creo que lo importante, lo que has dicho, es que necesitamos, si alguien va a tomar la decisión de alguna de estas dietas, tiene que ser muy bien supervisada y tiene que saber los riesgos, igual que conoce los beneficios. Muchas gracias, Sarita. Así es. Así que... Gracias a ustedes, chicas, que me quedo atenta en el programa. Excelente. Muchísimas gracias a Sara Gusabá y en definitiva, Patricia, pues reducir o de repente por ahí pues quitar algún alimento, algún
tipo de alimento de nuestra dieta tiene que ser dado simplemente por los especialistas, por los nutricionistas. Vamos ahora a ver rápidamente un informe que nos va a permitir entrar ya de lleno a todo el tema de hoy, fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y produce cicatrices. Este tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que los pulmones funcionen correctamente. A medida que la fibrosis pulmonar empeora, se tiene cada vez más dificultad para respirar. La formación de estas cicatrices relacionada con la fibrosis pulmonar puede deberse a diversos factores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los médicos no pueden individualizar la causa del problema. Cuando no se puede encontrar una causa, la afección recibe el nombre de fibrosis pulmonar idiopática. Según el MINSA, la fibrosis pulmonar idiopática se ha convertido en una de las enfermedades más frecuentes en personas mayores a 50 años. Y por esta razón recomienda acudir al médico en caso se presenten síntomas como la falta de aire permanente al realizar algún tipo de movimiento, la tos seca por más de 15 días, fatiga constante, pérdida de peso sin causa aparente, dolor en los músculos y en las articulaciones, entre otros. Asimismo, menciona que el diagnóstico no depende de la edad ni del género de la persona. Sin embargo, se presentan con más frecuencia a partir de los 50 años en personas con antecedentes de tabaquismo y con reflujo gastroesofágico. Este tipo de fibrosis no tiene una causa conocida y tampoco presenta posibilidades de cura, e inclusive puede confundirse con otros padecimientos. En casos muy avanzados, altera drásticamente la calidad de vida de la persona afectada y puede ocasionarle la muerte en un tiempo aproximado de 3 años. Finalmente, el daño en los pulmones causado por la fibrosis pulmonar no puede repararse. Sin embargo, un diagnóstico oportuno y adecuado, el uso de medicamentos y las terapias pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. En algunas ocasiones podría ser necesario realizar un trasplante de pulmón. Por estas razones, amigos de Cuerpo Médico, siempre llamamos a la prevención y al cuidado de nuestro organismo, teniendo e implementando buenas prácticas de salud. Gracias. Ahí justamente nos explicaba Aura, ¿no?, esa diferencia. Yo te hacía la consulta, ¿no?, porque sabemos que nuestros pulmones son como una esponja. En fibrosis pulmonar es como si esta esponja se hubiese vuelto una piedra pómez, tal cual, Patricia. Así es. El tejido pulmonar, como lo has dicho, podrías pensar que es como una esponjita, ¿okay?, con todos sus huequitos y muy blandito. Ahí es justamente donde se produce el intercambio del oxígeno con nuestras arterias. Pero cuando comienza a dañarse, y ese daño en ese tejido va a condicionar una cosa dura, y al ser dura, como dices, como una piedra pómez, ya no hay suficiente paso del oxígeno, y eso es a lo que conocemos nosotros como enfermedad intersticial pulmonar, o como la gente lo conoce como fibrosis pulmonar. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo es que se origina y también, evidentemente, sus preguntas. Les recordamos rápidamente cuáles son nuestros teléfonos para que usted empiece a llamar: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos redes sociales, en caso usted no quiera llamarnos y quiera escribir su consulta, también puede hacerlo por ahí. Recuerde que de 4 a 5 de la tarde, que va el programa en vivo, usted puede hacer las llamadas telefónicas y preguntar directamente a los especialistas a quienes vamos a presentar ya en estos momentos. Damos la bienvenida al doctor César Herrera Vidal. Él es médico neumólogo del Hospital Santa Rosa, y también damos la bienvenida al doctor Manuel Martínez Morón. Él es médico neumólogo del Departamento de Neumología del Hospital Hipólito Unanue. Bienvenidos a ambos, y vamos con la primera pregunta que llega desde Ica. Fernando, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Herrera? Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por la atención que me van a dar y la orientación que me van a brindar a ambos galenos y a ustedes. Y mire, a mí cometí una irregularidad bastante breve. Me sentí el aire de mi dormitorio viciado y me levanto y abro la puerta de la calle bruscamente, y en ese momento sentí un dolor en el pulmón. Bueno, eso fue en julio. En julio me hice ver con el neumólogo y me dijo que tenía fibrosis pulmonar, y me hizo tomar una radiografía y una tomografía sin contraste. Entonces, me médico Ventilac 10 por 3 meses. ¿Cuál es tu pregunta, Fernando? Puntual, ¿y qué edad tienes? Ya, correcto. Entonces, ¿qué le digo? Y me dolían los pulmones para respirar. Me apliqué Isijot
la crema. Entonces, hice una segunda consulta con un médico de Lima, del Hospital Militar, dio la radiografía y me dijo que yo no tenía nada. ¿Ya? También es así de que yo no uso ni el inhalador, ni las pastillas, nada, e inclusive respiro y todos los días hago mis ejercicios con mis pesas de mi mancuerna que tiene 2 kilos y mis ligas. Perfecto. Fernando, ¿y cuál es la pregunta en relación a esto que te ha pasado a ti? Y si sigues después en el tratamiento, o ya cuando te han dicho no tienes nada, ahí nomás has dejado la cosa. En julio dejé ya. Entonces yo quiero saber qué medidas debo adoptar, porque inclusive me dijeron que evite los cambios bruscos de temperatura. Perfecto. ¿Sí? Vamos a que Vamos a derivar entonces ya la consulta al doctor Herrera. Doctor Herrera, bienvenido. ¿Qué orientación podemos darle a Fernando? Bien, en primer término, buenas tardes, Patricia, Jennifer. Un orgullo poder estar en su sintonizado programa y gracias por la invitación. Bueno, la fibrosis pulmonar es un tema complejo pues, para las personas que lo padecen. Y bueno, yendo al tema específicamente planteado por Fernando, quisiera decir que primero que el dolor de pulmón, dolor torácico, no es un síntoma de fibrosis pulmonar. El dolor puede obedecer a muchas causas y con frecuencia el dolor de la caja torácica, lo que la gente le llama dolor de pulmón, suele obedecer más a causas de tipo muscular, musculoesquelético, columna, huesos, articulaciones. Los vicios de postura le llamamos el mal posicionamiento, almohadas, sillas que usamos de manera inadecuada, producen mucho dolor torácico. La fibrosis pulmonar tiene como síntoma primordial la dificultad para respirar, falta de aire y también con mucha frecuencia la tos. Esos son los síntomas por los cuales uno debe sospechar en fibrosis pulmonar. Felizmente, por los datos que proporciona Fernando, esos no han sido sus síntomas y la radiografía y la tomografía pues, son los elementos de juicio para poder acercarse al diagnóstico. La radiografía es útil, pero la tomografía es mejor. La manera de hacer diagnósticos de fibrosis pulmonar es la tomografía de tórax sin contraste. Y sinceramente, la tomografía es la que finalmente hace el diagnóstico, incluso como se presentó en el reportaje, hay tipos de fibrosis y la tomografía nos puede dar algunos parámetros del tipo de fibrosis que tenga el paciente y en base a eso poder uno establecer nuevos exámenes, estrategias para poder tratarlo. Pero en general yo diría que se tranquilice Fernando, no ha señalado síntomas de fibrosis y si hablamos de prevención, seguramente vamos a tener que recalcarlo más adelante, vacúnese de la influenza, vacúnese de neumonía, que son herramientas útiles que el Estado nos proporciona, que son una manera de prevenir infecciones que también pueden provocar fibrosis. Las neumonías, las inmunonías virales pueden provocar también episodios de fibrosis, que creo que es una manera, y esta es una manera de prevenir fibrosis pulmonar. Qué buen mensaje, doctor Herrera, justamente comenzando también por la prevención. Recordemos que al final la fibrosis son esas cicatrices que quedan en el pulmón. Si tenemos formas de evitar las infecciones como vacunándonos, hagámoslo. Y Fernando, tranquilo, sigue tu vida bien, no fumar, sigue haciendo ejercicios y eso va a ser bueno para ti. Tenemos una llamada que nos viene desde Jesús María. Maritza, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Mire, mi mamá ha tenido fibrosis pulmonar de la cual ha fallecido. Las 3 generaciones que son de la sierra y luego han venido a Lima han desarrollado asma. Mi madre, mi hermana y mi sobrina. Asma, de las cuales la única desarrolló mis tíos y que eran asmáticos y mi madre la única que desarrolló fibrosis pulmonar fue ella. Entonces yo quería saber si eso es un ceguera o tengo 44 años, yo no he heredado el asma, soy sana. Entonces yo quería saber si el haber tenido familiares que hayan sufrido asma es un factor para que yo desencadene más adelante la fibrosis pulmonar. Yo le estuve ayudando hasta que falleció ella, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Muy clara tu pregunta. Doctor Martínez, ¿cómo podemos responderle a Maritza? O sea, la pregunta es relación con asma y además relación familiar de repente, ¿no? Entre que algún pariente haya tenido fibrosis pulmonar, uno podría desarrollarla. Bueno, de todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad, doctora Patricia, mi profesora. Bueno, tengo el gusto de ahora conversar con usted por este medio. Doctor Herrera, buenas tardes, Jennifer.
Hola. Bueno, yo quería, no sé si puedo rescatar un poco la pregunta anterior, solamente para acotar un punto. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Generalmente existe alguna predisposición por diagnosticar fibrosis pulmonar con la simple placa radiográfica, y eso muchas veces es un error. En la consulta, bueno, antes de la pandemia obviamente veíamos que aproximadamente 9 de cada 10 pacientes que venían con el diagnóstico de fibrosis pulmonar, digamos, de la calle, de los establecimientos de salud, muchas veces no tenían esta patología. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de fibrosis pulmonar, empezando por eso. Segundo lugar, ante la última pregunta en la cual la señora tiene una duda en relación al asma con la fibrosis pulmonar y su relación, bueno, el asma con la fibrosis pulmonar no tiene ninguna relación demostrable hasta el momento, absolutamente. Ella dice tener familiares que vienen de la sierra, que muchos han desarrollado asma. Bueno, tengamos en cuenta que mucha de la población de la sierra y especialmente la rural aún utilizan el combustible biomasa o la leña para cocinar sus alimentos dentro de casa. Eso con el tiempo les hace desarrollar a ellos bronquitis crónica, que a veces la acentuación de la trama bronquial puede dar la impresión de que se trate de un problema de fibrosis pulmonar, pero no es así. Y funcionalmente con el tiempo también pueden desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede confundirse en algunos casos con asma bronquial. Entonces hay que tener mucho cuidado especialmente con el diagnóstico de estas enfermedades. La relación entre el combustible biomasa, el humo de leña con la fibrosis pulmonar, bueno, hay algunas series que sí asocian efectivamente la exposición prolongada al humo de la leña con el desarrollo de alguna enfermedad fibrosante del pulmón. Consideremos que todas estas enfermedades tienen que ver específicamente con la susceptibilidad de la persona. No todas las personas desarrollan enfermedades, no las enfermedades no son heredables, la de predisposición es heredable, aunque hay algunos reportes en los que grupos de familia han reportado fibrosis pulmonar, pero son casos muy aislados. Perfecto, doctor. Entonces, para tranquilizarte un poco, Maritza, no se tiene evidencia que la fibrosis pulmonar sea una enfermedad hereditaria. Puede haber cierta predisposición si te expones a ciertos, digamos, factores que pudieran condicionar el daño pulmonar. Ya estaba hablando, por ejemplo, el doctor, y es una cosa que se está hablando a mucho nivel, el hecho de cocinar con leña, por ejemplo. Por eso se está tratando de hacer cocinas mejoradas, mejorar eso, porque eso puede causar daño pulmonar, infecciones, etcétera. Pero no es una enfermedad que se herede. Y vamos a hablar justamente de factores de riesgo luego de la pausa y también, evidentemente, responder sus consultas. Pausa y volvemos. Y les recordamos a todos nuestros amigos que estamos hablando hoy de la fibrosis pulmonar, esta afección que puede originar serias complicaciones al pulmón. Vamos rápidamente con una consulta, ahí la leemos a través de redes sociales, llega a través del Facebook. Maritza Mamani le pregunta al doctor Herrera: el coronavirus me dejó como secuela una fibrosis pulmonar. Llevo 4 semanas tratándome con ampollas. ¿Por cuánto tiempo debo permanecer en reposo? Pregunta Maritza al doctor Herrera, y también si es que el doctor Herrera puede ampliar pues es un poco en la explicación si es que una de las secuelas de COVID podría ser justamente fibrosis pulmonar. Doctor. Bien, gracias a Maritza por su oportuna pregunta. El COVID, el coronavirus, pues como característica produce una neumonía intersticial, le llamamos, una neumonía que compromete justo la zona en la que llamamos la fibrosis pulmonar. Esto puede ser reversible. No todo paciente que hace COVID desarrolla fibrosis. Y con frecuencia esta fibrosis que puede quedar como secuela también en el transcurso de las semanas puede remitir totalmente. Es uno de los tantos temas del COVID que estamos en proceso de observación, de investigación.
hay pacientes que quedan con secuelas, que todavía las seguimos viendo y estamos observando cuál es su desenlace final. Pero también hemos visto pacientes con secuelas de COVID, con secuelas de tipo fibrosis, que también han remitido como en muchas otras enfermedades virales. Una de las causas de EPI, de enfermedad intersticial, de fibrosis pulmonar, son enfermedades virales, y el COVID es una enfermedad viral. Pues. Repito, estamos en plena investigación, estamos en pleno proceso de observar mejor a nuestros pacientes y ver cuál es su futuro, cuál es su desenlace final en cuanto a las secuelas de fibrosis productos de COVID. En cuanto al reposo, el reposo es un tema que más bien se recomienda el paciente post-COVID, porque el reposo no solo es para mejorar función respiratoria, sino también ver los temas seculares de COVID que tienen que ver con problemas musculares. Los pacientes terminan con dolores articulares, musculares, y el ejercicio más bien es una manera, la actividad física, la terapia física son maneras de poder ir recuperando de estos dolores a veces que se llegan a ser crónicos. Entonces, después, si el paciente ya no tiene disnea, si no le falta el aire, si tiene el aparatito y ve que su oxígeno es mejor de 95, debía ir progresivamente desarrollando las actividades físicas que habitualmente desarrollaba. Muchísimas gracias. Y yo creo que ahí el mensaje es bien importante. Voy a sacar dos mensajes importantes aquí. Número uno, tienes que continuar el seguimiento con tu médico. Y como parte de ese seguimiento, seguramente el médico te va a recomendar esas sesiones de ejercicio progresivo para ir recuperando un poco tu habilidad de moverte y también para ir mejorando tu capacidad respiratoria. Y el segundo mensaje para todos los que nos están viendo es que todavía la pandemia está con nosotros. Todavía sigue y tenemos que seguirnos cuidando para evitar problemas como los que vemos que se asocian a secuelas, cosas que deja el COVID. Y seguimos aprendiendo qué es lo que puede pasar, pero yo creo que con esperanza y fe estamos viendo también que muchos se recuperan, pero es preferible no infectarse y por eso la prevención es importante. Y ahora tenemos una llamada, me da mucha alegría decir que es la primera llamada que tenemos en todos los programas que viene desde Andahuaylas. Max, estás con nosotros desde Andahuaylas, bienvenido. Buenas tardes y de antemano muchas gracias por la respuesta al doctor. Mi esposa de 34 años le detectaron bronquiectasias quísticas múltiples a nivel del lóbulo superior izquierdo. Quisiera yo saber cuál es el tratamiento una vez detectado este mal, ¿no? Y cuáles son las consecuencias a futuro. Quiero hacerte una preguntita. ¿Ella está recibiendo tratamiento médico? ¿Está siendo seguida? Sí, efectivamente, hace ya 30 días ya tuvo su tratamiento, le hicieron una tomografía y a razón de eso le detectaron las bronquiectasias quísticas. Entonces ella está con medicamentos, está bajo medicamentos. Perfecto. ¿Tú quieres entender un poquito más de qué se trata esto y qué es lo que se puede esperar? Así es. Sí, por favor. Perfecto, Gracias. perfecto. Con el doctor Martínez. Manuel, ¿qué le podríamos explicar? Él quiere entender a qué se refiere. ¿Qué son bronquiectasias? De repente para todos nuestros televidentes también. Bueno, las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios, producto generalmente de un daño estructural previo, o vamos a decirnos en términos coloquiales, de una inflamación previa. En nuestro medio, obviamente la tuberculosis está a la cabeza. Una persona que ha tenido tuberculosis es muy frecuente encontrarles bronquiectasias de tracción en aquel lugar donde ha tenido la lesión pulmonar producto de la infección. Al ser tan localizado el problema de la esposa de Max, es probable que haya tenido, que sea secuela de una enfermedad quizá de origen tuberculoso. De no ser así, habría que investigar otras causas que puedan dar bronquiectasias de este tipo. Bueno, la lista es larga, la lista es muy larga. Tenemos variantes de fibrosis quística, por ejemplo, es una persona joven de 35 años. Tenemos variantes de déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enzima que también el déficit produce con el tiempo bronquiectasias. Algunas deficiencias primarias de inmunoglobulinas que también no se detectan, como la deficiencia de inmunoglobulina A, que con el tiempo también desarrollan bronquiectasias de tipo quísticas. Bueno, la lista es larga, pero
Para calmar un poco a Max, al ser localizada, habría que identificar cuál es la etiología de la causa, y dependiendo de eso, verificar si el tratamiento puede ser médico o quizá quirúrgico. Y bueno, al ser tan localizadas, yo creo que la valoración desde el punto de vista funcional para ver si la señora es proclive a una intervención quirúrgica podría ser una alternativa, pero obviamente hay que valorarla en su integridad, ¿no? Entonces, un poquito para aclarar, Max, recuerda, los pulmones son estas bolsas que te decía que eran como esponja, y además de eso nosotros tenemos los bronquios, que son los tubos que llevan el aire desde la boca, la tráquea y hacia los pulmones. Entonces tenemos tubos y tenemos tejido. Hoy día estábamos hablando de fibrosis pulmonar, que es cuando el tejido, la esponja, se vuelve como piedra pómez. Lo que tiene tu esposa es que uno de estos tubitos, el bronquio, se ha inflamado, y cuando se hincha, a eso le llaman bronquiectasias. Lo que te dice el doctor es que una de las causas más frecuentes de las bronquiectasias aquí en el país es haber tenido una tuberculosis. Es como que queda un poquito dañado, y eso frecuentemente se infecta, puede tener infecciones. Es bueno que continúes con el manejo con tu médico. Es posible que lo que requiera sea antibióticos, seguimiento, y como es tan localizado, seguramente va a ir bien, pero lo importante es el seguimiento médico. Muy bien, vamos rápidamente ahora con una consulta que llega desde Arequipa. Rosaluz, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera saber la diferencia entre enfisema y fibrosis, porque mi papá tiene ambos diagnósticos. Ya hace más de 6 años, con todos los exámenes que acabo de escuchar de los médicos, los diagnósticos presumo que son certeros, pero quiero saber la diferencia entre uno y otro, y además qué es lo que se viene, ¿no?, en cuanto a la salud de mi padre. O sea, ¿cuál es el pronóstico? Nos da el doctor Herrera en relación pues a la diferenciación de estas dos patologías. Doctor Herrera. Muchas gracias, buenas tardes. A usted. Doctor Herrera, no se le escucha el audio. Ahí está. Sí, disculpen. Perfecto. Decía, el enfisema es una patología frecuentemente asociada al consumo de tabaco, a los que fuman. El enfisema lo que provoca es una destrucción del alveolo. A diferencia de la fibrosis es un engrosamiento. Digamos, la zona periférica del alveolo se pone gruesa, se fibrosa, le llamamos, y eso impide que el oxígeno que aspiramos, que inhalamos, que viaja por los bronquios y tiene que pasar a través del alveolo la sangre. Entonces, ese es el defecto de la fibrosis, el engrosamiento de la zona periférica del alveolo. En el enfisema es la destrucción del alveolo. Producto, repito, lo más común en nuestra comunidad es el enfisema secundario al consumo de tabaco, pero también los asmáticos severos, los asmáticos mal controlados, también tarde o temprano pueden desarrollar algún grado de enfisema. Las dos patologías, tanto el enfisema como la fibrosis, tiene como síntoma primordial la dificultad para respirar. Y bueno, pues hay exámenes con los cuales uno puede determinar la severidad de ambas condiciones. La espirometría, hay una prueba que se llama espirometría, hay una prueba que se llama test de difusión de monóxido de carbono. Y en ambos tienen un tratamiento que puede mejorar no solamente la calidad de vida, sino de curarse. En ambas situaciones, lo importante sería poder identificar la causa, lo que lo provocó. Por ejemplo, es espectacular la posibilidad de decir que el paciente dejó de fumar. Ajá. Los pacientes que dejan de fumar, primero dejan de destruir alveolos, permiten que la enfisema deje de progresar. Entonces, una medida importante en el enfisema relacionado al tabaco es dejar de fumar. Una manera de tratar el enfisema del paciente asmático es hacer un buen tratamiento. Un buen tratamiento puede permitir también que el asma se controle y también que deje de progresar hacia el tema del enfisema. Y en la fibrosis lo mismo. En la fibrosis también hay circunstancias en que uno puede identificar la causa de la fibrosis. Hay fibrosis relacionada al consumo de medicamentos, macrodantina, amiodarona. Hay fibrosis relacionadas a enfermedades del lupus, artritis reumatoide. Entonces, si yo identifico la causa, puedo dar un tratamiento que va a permitir que también, en este caso, la fibrosis también pueda detenerse, deje de progresar. Perfecto. De repente, para dar una idea así más o menos clara, habíamos hablado que el pulmón es como una esponja. La fibrosis
la esponja se vuelve piedra pómez. En el enfisema, la esponja, que era una esponja con huequitos chiquititos, comienza a convertirse en una esponja gastada y con huecos bien grandes porque el tejido se va malogrando. Más o menos para que lo tengan así, pero en ambos casos se altera el oxígeno. Doctor Martínez, usted quería hacer un comentario. Sí, si mal no le entendía a la señora que llamó desde Arequipa, su padre tenía aparentemente el diagnóstico de las dos patologías, fibrosis y enfisema. La pregunta es, ¿pueden coexistir estas dos entidades? La respuesta es sí, pueden coexistir. O sea, es posible que en un paciente puedan haber cambios fibrosantes en el pulmón y a la vez haya componente enfisematoso, sí es posible. Entonces, obviamente el tratamiento ahí tendría que ser no solamente para tratar de detener la progresión de la fibrosis pulmonar, sino también con broncodilatadores que permitan mejorar la sensación de disnea por el enfisema que tiene el paciente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con los mitos en relación a la fibrosis pulmonar y también con más de sus consultas. Ya regresamos. Bueno, y ahora nos encontramos con los mitos sobre la fibrosis pulmonar, que es ese daño que podemos ver en el pulmón cuando se producen estas cicatrices. Comencemos con el primero. La fibrosis pulmonar es fácil de diagnosticar y esto es falso. Una de las cosas con este tipo de problema pulmonar es que da síntomas que son muy similares a los síntomas que uno puede tener con otros problemas de pulmón, es decir, falta de aire, la tos seca, muchas veces la debilidad, el cansancio. Es por eso que uno tiene que estar atento. Si esos síntomas se producen, tiene que acudir al médico y el médico decidirá cuáles son los pasos para el diagnóstico. Pero además, es importante pensar en temas de prevención. Y hemos estado hablando de algunos factores que pueden condicionar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, como el fumar. Entonces hay que evitar fumar, que es una de las cosas. En la contaminación ambiental, que eso deberíamos trabajarlo todos juntos. El tráfico es un problema para todos. Algunos medicamentos y otros problemas como enfermedades autoinmunes, que ya habíamos mencionado en alguno de nuestros programas. O el segundo mito que queremos tratar el día de hoy. No existen tratamientos para la fibrosis pulmonar. Y esto es falso. Existen muchas medidas que se pueden tomar para mejorar la calidad de vida de una persona que tiene fibrosis pulmonar o para reducir la velocidad de evolución de esta enfermedad. El médico tiene que definirlas, pero existen medicamentos, existe rehabilitación pulmonar, que es justamente ejercicios, existe la oxigenoterapia. Hoy día existen otros medicamentos que reducen el desarrollo de la fibrosis y en algunos de los casos incluso existen alternativas como el trasplante pulmonar. La ciencia sigue avanzando, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la mejor calidad de vida de estos pacientes para que eventualmente puedan acceder a alguno de estos tratamientos. Y el tercer mito, solo los fumadores tienen fibrosis pulmonar. Y esto es falso. Ya hemos mencionado durante el programa que existen diversos aspectos o diversos factores que pueden condicionar ese daño pulmonar. El cigarrillo es uno de ellos. El tener infecciones respiratorias a repetición, y ahí hablamos de algunas infecciones virales, por ejemplo, y por eso el doctor mencionaba la importancia de la vacunación contra la neumonía y contra la influenza. Medicamentos, y por eso uno no se debe automedicar porque inclusive pueden causar daños pulmonares. Contaminación ambiental y otros. Tenemos que estar atentos a este tipo de factores para poder hacer prevención y no tener que sufrir de problemas como la fibrosis pulmonar. Muy bien, y más adelante vamos a ir incluso con esas recomendaciones mucho más puntuales por parte de los especialistas. Vamos ganando tiempo con una pregunta que llega desde La Victoria. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor Herrera escucha tu pregunta. Buenas tardes.
Tengo 57 años, fui un paciente COVID del mes de septiembre, dado de alta el mes de octubre, me quedé 30 a 40 días con tos seca y fui a hacerme una tomografía sin contraste de tórax y la conclusión fue que es la siguiente, dice signos tomográficos sugestivos de neumonía típica viral en fase de resolución que asocia tractos fibrosos secuelares y broncoestasias tubulares. Mi pregunta es, ¿estoy con fibrosis o estoy solo con neumonía que no se ha curado o voy a camino a una fibrosis? Muy buena pregunta, muchísimas gracias, Luis. Doctor Herrera. Bien, gracias. Es un poco lo que hablamos hace un rato con respecto a las secuelas de COVID. Lo primero para Luis es que se ha curado de COVID, se ha curado, la neumonía COVID ya ha sido superada. Y podemos encontrar algunas secuelas de la neumonía COVID. Lo que ha descrito, lo que le ha descrito en la tomografía son lesiones seculares de COVID. Y como ya lo mencioné antes, es posible que esto siga progresando y en algún momento pueda remitir, ojalá totalmente, como que sucede en más de un paciente esa remisión total, o que puedan quedar algunas cicatrices. No todas las cicatrices de neumonías virales, bacterianas, de COVID, tienen que provocar alguna limitación a los pacientes. Son cicatrices con las cuales uno puede convivir. En todo caso, se verá en el camino la sintomatología, que es el marcador más importante para poder determinar qué actividades puede desarrollar en el futuro. Hay exámenes que en algún momento comenzaremos a recuperar en neumología, que son la espirometría, el test de difusión de monóxido de carbono, que son la mejor manera de medir el grado de discapacidad que pueda provocar algún tipo de secuela. Pero mientras tanto es el grado de tolerancia al ejercicio, la actividad física. Si llega a ser lo mismo que antes hacía, antes de enfermarse, creo que es una manera de medir cuánto lo limita estas secuelas de COVID, ¿no? Perfecto. En todo caso, sería bueno, Luis, ¿no?, que más adelante se sometas a un nuevo examen, pero en todo caso ya dijo el doctor Herrera, ¿no?, que podría ser pues también el síndrome post-COVID, del cual incluso ya hemos hablado también en el programa y que más adelante vamos a tener una segunda edición. Vamos ahora a pedirle a los médicos que por favor nos den recomendaciones puntuales finales para prevenir, evidentemente, la aparición de esta fibrosis pulmonar. Empezamos con el doctor Manuel Martínez. Doctor Martínez, por favor. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la fibrosis pulmonar es un término genérico, que puede tener diferentes causas. Existe obviamente una asociación al hábito tabáquico, al fumar, sí existe una asociación. Existe una asociación al cocinar con humo de leña, también existe una asociación. Existe una asociación con enfermedades ocupacionales, por ejemplo, trabajo en mina, ser soldador, trabajar fundiendo hierro. Por supuesto que sí. Hay relación también desde el punto de vista ocupacional. Hay relación con cuadros de hipersensibilidad a material orgánico también. Las plumas de las aves de corral. O sea, el ser susceptible, lamentablemente, no hay cómo determinarlo. No se sabe qué persona puede ser susceptible a una u otra exposición, a una u otra actividad. Por lo que es importantísimo la detección oportuna mediante la identificación oportuna de los síntomas. La tos con flema, la sensación de cansancio progresiva debe ser una alerta que siempre debe ser tomada en cuenta y que siempre debe ser valorada, si es posible, por el especialista. Ese sería mi mensaje. Perfecto. Doctor Herrera, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones que nos ha dado el doctor Martínez? Algunos tips a considerar, creo es bueno considerarlos. Una radiografía tomada en un chequeo médico no hace el diagnóstico de fibrosis, y a veces ahí entramos en el tema del sobrediagnóstico, ¿no? y la alarma que finalmente provoca esta comunicación que se da al paciente, ¿no? El paciente que tiene fibrosis, es bueno recalcar, tiene como síntoma primordial tos, tiene dificultad para respirar, se agita, le falta el aire, y asociado a esto puede haber baja de peso, dolores osteomusculares. Pero esos son los síntomas que debemos tener en cuenta, debemos valorar para poder hacerse un chequeo médico y de ese modo definir el tema de fibrosis. Recuerden de que la prevención es de suma importancia.
el doctor Martínez ha mencionado una serie de patologías, condiciones que llevan a fibrosis. Yo diría que los que trabajan en minas, los que trabajan en áreas de mucha contaminación, los que fuman, deben saber que tienen riesgo de desarrollar fibrosis. Por lo tanto, el chequeo médico es importante. Las evaluaciones médicas ocupacionales son de suma importancia en ese aspecto. Los que consumen medicamentos habitualmente, macrodantina es un medicamento muy usado y a veces mal utilizado y excesivamente usado, puede provocar fibrosis pulmonar. Amiodarona es un medicamento que se usa mucho para arritmias cardíacas y se usan por meses, años, y pueden provocar fibrosis pulmonar. Deben ser valoradas periódicamente. Y finalmente hay gente que va a tener que usarlos. Y en ellos se recomienda chequearse periódicamente, que su médico le evalúe radiografías, tomografías cuando lo considere pertinente, vacúnese contra influenza, vacúnese contra neumonía y una vida saludable, que son las maneras de prevenir fibrosis pulmonar. Queda entonces sumamente claro que el tema de prevención es clave en este tipo de casos y patologías. Vamos a agradecer al doctor César Herrera Vidal, médico neumólogo del Hospital Santa Rosa, y también al doctor Manuel Martínez Morón, médico neumólogo del Departamento de Neumología del Hospital Hipólito Unanue, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una pausa ahora y regresar con la parte final del programa. Patricia, antes que empiece el programa, estábamos conversando con mucha indignación también y mucha sorpresa, es cómo hemos visto tanta aglomeración de personas a las afueras de centros de esparcimiento, donde hay niños, adultos mayores incluso, y que nos hace pensar en esta posibilidad de una segunda ola a nuestro país. Incluso hay proyecciones de las autoridades sanitarias. Así es, y creo que por eso, en este momento COVID, creo que tenemos que hablar y decir las cosas claramente, ¿ok? La pandemia no ha acabado. Siguen habiendo casos de COVID, no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Y una de las cosas que a mí también me ha dado muchísima pena es que en este fin de semana es como que las personas se hubieran olvidado y hubieran bajado la guardia. ¿Qué cosa es la segunda ola? O tanto se habla de la segunda ola y seguramente mucha gente no lo entiende. Lo que sucede es esto. Mientras no tengamos una vacuna que pueda ser distribuida a todas las personas que no han tenido COVID todavía son susceptibles. Significa que se pueden infectar. Y si se infectan, pueden hacer enfermedad, pueden tener secuelas y algunas pueden morir. Y esa es la realidad, ¿ok? Ahora, ¿cuántas personas se han infectado en el país? Hay varios estimados que ha hecho el Ministerio de Salud. Una medición que hizo en Lima era que era del 20%, pero como eso ha pasado hace varios meses, ahora está estimando que probablemente un 40% de todo el país se habría infectado. Eso significa que habría un 60% de personas que no. Calculando solamente que 10 de esas 60 se infectaran, se ha calculado que si tuviéramos... O sea, eso condicionaría al menos 20.000 muertes, 19.000 a 20.000 muertes. Ojo, de lo que estamos hablando son de cosas reales, que mientras haya gente que no se ha infectado, y sabemos que mucha gente no se ha infectado, pueden haber más muertes. Y ahí nuevamente regresamos a esta población de riesgo, que tienen pues factores de riesgo que podrían ser evidentemente las nuevas víctimas mortales de esta nueva segunda ola. Claro, pero también vamos aprendiendo que no son solamente las personas, es cierto, las personas de edad, mayores de 65, también las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen otras enfermedades, pero también estamos viendo que hay gente joven que no sabe que tiene un problema de inmunidad y que también puede enfermarse y morir. Y también sabemos que los niños pueden hacer, la mayoría van a hacer cuadros sin síntomas, pero hay algunos que aún haciendo cuadros sin síntomas después pueden tener lo que se llama una locura inmunológica que los puede llevar a la muerte. Entonces, cuando hablamos de la segunda ola, hablamos de que de manera súbita todas las personas, porque comienzan a descuidarse, porque salen, como hemos visto que han salido el sábado, dejan de usar la mascarilla, no se acuerdan de la ventilación, etcétera, mucha gente se infecta y viene
un maremoto, o sea, todos los casos juntos, el sistema de salud no puede aguantarlos y hay muchas muertes. Y eso es lo que no debería pasar. La única forma de que no haya una segunda ola es que podamos ir controlando el número de casos, porque igual la gente se va infectando hasta que tengamos la vacuna. ¿Y cómo hacemos que los casos vengan de a pocos? Por favor, eso depende de todos y cada uno de nosotros, depende de nuestra responsabilidad. La verdad es que ya no sé cómo decirlo ni en qué palabras, pero quisiera que padres de familia que han estado en el Parque de las Leyendas con niños pequeños, piensen, si hay mucha gente, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa, vámonos a un sitio donde no haya tanta gente. Es cierto que los ambientes abiertos son menos peligrosos que irse a una tienda o a un mall, pero es aún menos peligroso irse a un parque en el que hayan menos personas. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla son claves. Tenemos que seguirnos cuidando. Por favor, sí tenemos una ventaja nosotros en este momento por el cual podríamos salir, pero a pocos, con cuidado. Es el hecho de que ya se demostró que con la estación del verano, con mayor calor, el virus se comienza a transmitir menos frecuentemente, pero probablemente también porque la gente abre más sus casas, sale al aire libre, pero no podemos jugárnosla. Aquí en el país sería espantoso que tuviéramos una segunda ola, está en nuestras manos. Se nos vienen las Navidades, vamos a ir hablando cómo deberíamos cuidarnos, pero lo que ha pasado este fin de semana, por favor, no debería pasar. Y por si acaso, dado que hemos tenido protestas y otras acciones durante los días anteriores, si alguna de las personas que ha participado en eventos en los que haya habido mucha gente comienza a tener dolorcito de garganta, malestar, dolor de cabeza, asuman que podría ser COVID. Acudan al establecimiento de salud y sobre todo, lo más importante es aíslense de otras personas a su alrededor para que paremos la transmisión. Estén atentos a lo que podrían ser los signos de alarma, que es la falta de aire, por ejemplo, y acudan al establecimiento de salud. Tenemos que seguirnos cuidando. Y el día de mañana vamos a estar hablando de otras recomendaciones. No se olviden, la mascarilla bien puesta. He visto mucha gente, realmente, Jennifer, que tenía la mascarilla acá, debajo de la nariz o en el cuello. Y eso no debería estar pasando. La mascarilla nos cuida, el distanciamiento nos ayuda, buscar sitios ventilados y evitemos las aglomeraciones. No podemos permitir que en nuestro país se dé la segunda ola. Ahora hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si bien es cierto, parte de toda la responsabilidad puede recaer pues, en las disposiciones que toman las autoridades sanitarias, pero ojo, esto es una responsabilidad compartida. Si yo soy padre de familia, si es más, si es que de repente tengo o no tengo hijos, pero tengo, ¿no?, el contacto de repente en casa porque vivo con adultos mayores, yo tengo que ser muy cuidadosa y si acudo a un lugar, a un centro de esparcimiento, yo tengo que ver en principio que no haya aglomeraciones. Si las hay, como yo soy una persona responsable, con 2 dedos de frente, me retiro, ¿no?, a mi casa y no me evito, o mejor dicho, evito exponerme a este virus. No hay que tomar, o mejor dicho, correr los riesgos innecesarios porque estamos evidentemente ante una posibilidad de vivir esta segunda ola. No hay que perder más vidas, eso es muy triste. Y tú lo decías que no sabes ya qué palabras utilizar. Bueno, yo puedo utilizar las palabras de ser víctima, deudo, y haber perdido un familiar por COVID, y yo les puedo decir que esta es una situación sumamente dolorosa y no me gustaría que nadie lo pase. Entonces, siquiera por esa situación que yo he tenido que vivir, yo les digo, es una cosa sumamente devastadora. No corre el riesgo innecesariamente. Cuídese usted, cuídese y cuide a sus seres queridos, ¿no? Es más, todos los jóvenes, y aplaudimos el hecho que se hayan, ¿no?, pronunciado y hayan salido a las calles pues a marchar, se han sometido muchas veces a esta aglomeración. Uno no sabe si es que por ahí se haya contagiado. Preferible es que se aíslen, que guarden cuarentena, básicamente por cuidar a los seres queridos con los que uno vive. Hay que cuidarse. Es cierto, hay responsabilidades compartidas que se van a tener que cumplir entre autoridades y las nuestras mismas. Vamos así cerrando el programa y decir que mañana vamos a hablar de un tema muy importante también. Vamos a hablar del glaucoma y recordarles como siempre que este programa va en doble horario. 4 de la tarde en vivo para que entren sus preguntas y 10 de la noche si usted pues no lo vio completito o lo quiere volver a ver. Así que nos vemos el día de mañana. Cuídese.